lenguaje de tercera sección AB. El tiempo que llevo ya a partir del curso son 4 años, más este año del 2023 que estamos culminando. En esta oportunidad pues vamos a hablar del tema textos narrativos, ¿verdad? Y en sí su estructura, la estructura de los textos narrativos. Como primera actividad vamos a sacar nuestro cuaderno y vamos a escribir, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué es estructura? Escriba ahí su opinión, ¿qué es estructura y qué es texto? Vamos a dejar unos minutos para que puedan trabajar. Seguidamente de ello, pues vamos a leer, ¿verdad? Acá está escrito un texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos trabajando? Dice, Pepe Conejito se fue a visitar a su vieja amiga, la garza real. Pero los senderos cuajados de soltos, las perdices le dicen adiós. Al cruzar el bosque, le avisa un tucán que el lobo perverso lo quiere atrapar. Pepe Conejito, su rumbo cambió y el lobo bandido burlado quedó. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de un texto, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando. Entonces, ya como segunda actividad de nuestro cuaderno, vamos a escribir qué considera que este es un texto narrativo para usted o qué texto es. Y también en su cuaderno dé a conocer si acá dentro del texto que estamos observando existe alguna estructura, ¿verdad? Alguna estructura que usted ve o según su opinión indique ahí en su cuaderno. Vamos a dejar un tiempo para que puedan realizar esta actividad y seguidamente vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, ya después de haber dejado el tiempo, vamos a dar la definición, ¿verdad?, de estructura. La estructura es la organización, la forma en cómo está organizado un texto, ¿verdad? Entonces, dentro de su cuaderno vamos con la tercera actividad. Usted va a escribir si considera que es importante que un texto debe de tener estructura. ¿Para usted es importante que debe tener una estructura o simplemente no tiene ni mayor significancia a la hora de cuando leemos y cuando nos permite la comprensión de lectura? Dejo el tiempo nuevamente para que puedan escribir y luego vamos a continuar nuestro tema. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. Esta vez pues vamos a hablar específicamente ya del tema de estructura de un texto narrativo. Cuando hablamos de estructura, pues ya les comentaba, ¿verdad? Es la forma como está organizado el texto, cómo está presentado el texto, y eso facilita, ¿verdad?, para su comprensión, ¿verdad?, a la hora de que el lector lo lea, ¿verdad? Cuando hablamos de estructura, pues hablamos de 3 aspectos que encontramos en un texto, ¿verdad? En este caso, texto narrativo, que es la parte inicial, ¿verdad?, donde se da a conocer los personajes. Si hablamos de un cuento, los personajes, el lugar donde se desarrolla, ¿verdad? También está la parte intermedia, que es la parte que es donde está la intriga, ¿verdad? Si hablamos de un cuento, ¿verdad?, donde se dan los obstáculos, se dan muchas circunstancias para después pasar a la parte final, ¿verdad?, o el epílogo, como lo conocemos, o el desenlace, ¿verdad?, donde ya se da una solución al problema, se superan los obstáculos y todo el mundo feliz, ¿verdad? Entonces, a eso cuando nos referimos a un cuento, como este ejemplo, pero cuando ya estamos trabajando un texto, hay diferentes tipos de textos. Dentro de lo que es texto narrativo encontramos el cuento, como este ejemplo, encontramos la leyenda, ¿verdad?, encontramos la crónica, encontramos las noticias, también son parte de los textos narrativos, ¿verdad? También encontramos lo que es la biografía. La biografía es muy importante, también es una narración, ¿verdad? Una narración de un personaje, ¿verdad?, que cuenta la historia, ¿verdad?, desde su nacimiento hasta su juventud, su época de adulto, hasta su vejez, ¿verdad? Y ahí se resaltan los puntos importantes que ha realizado este personaje, ¿verdad?, en su vida, y que eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, como lectores, a poder captar el lado positivo que tiene esa persona, ese personaje, para nosotros orientarnos de mejor manera, ¿verdad?,
para conducirnos de mejor manera en nuestra vida. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos de los textos narrativos, pues ahí parte importante de lo que es la comunicación, ¿verdad? En todo momento utilizamos los textos, ¿verdad? Y lo narrativo, ¿verdad? Cuando sucede algo, por ejemplo, de aquí del aula regresamos con un suceso, contamos en casa, ¿verdad? Nos pasó esto y vamos a ir a narrar lo que pasó, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando también el texto narrativo, ¿verdad? También otra finalidad del texto narrativo pues es poder crear emoción en el lector, ¿verdad? Poder crear emoción en el lector, poder crear la subjetividad, ¿verdad? Para el deleite del lector, ¿verdad? Cuando lee un cuento, cuando lee una leyenda, el lector se deleita en su lectura que está realizando. Muy bien, entonces esto es nuestro contenido, ¿verdad? Que estamos trabajando el día de hoy. Ya como actividad para evaluar nuestra clase vamos a hacer la actividad de nuestro cuaderno, que sería nuestra cuarta actividad. Vamos a escribir, ¿verdad? Una F de verdadero o una B si es falso, perdón, una B de verdadero y una F de falso, ¿verdad? Entonces, con los siguientes planteamientos. Vamos con el primer planteamiento, yo les voy a dictar, vamos con el número 1, dice, el texto narrativo tiene finalidad emotivo, ¿verdad? Y deleitar al lector, falso o verdadero. Escriba ahí en su cuaderno, si es falso, te digo, escriba una F, si es verdadero, escriba con una B. ¿El cuento, la leyenda forman parte de los textos narrativos? ¿Falso o verdadero? Usted sabrá qué responder. Tercer planteamiento, la biografía es un relato, una narración de una persona desde su inicio, desde su niñez hasta la edad adulta. ¿Falso o verdadero? Vamos con el último, el número 4. La estructura de un texto no es importante, no tiene ninguna situación que nos ayude a la hora de leer. ¿Es falso o verdadero? Muy bien, entonces usted sabrá qué responder ante los planteamientos. Seguido de ello, pues vamos a pasar ya a la actividad que vamos a ponderar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en nuestra actividad? Vamos a buscar un personaje guatemalteco, ¿verdad? Ya sea en la música, en la medicina, en la tecnología, ¿verdad? Y vamos a elegir uno, ¿verdad? Vamos a buscar 5 personajes y elegimos uno y vamos a buscar su biografía, vamos a hacer una recopilación de información de su biografía para poder, luego de haber buscado la información, pues vamos a copiar en hojas, ¿verdad? De la biografía del personaje. Luego de ello vamos a resaltar 5 aspectos relevantes del personaje que encontramos. También vamos a escribir un comentario de qué es tan importante tener una biografía de una persona y en qué nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Qué ejemplo de vida nos da la historia de ese personaje y como también vamos a escribir en hojas de papel bond. Toda esta actividad lo vamos a lograr en hojas de papel bond, tamaño carta, vamos a incluir lo que es la carátula, índice y la conclusión final, ¿verdad? Esta actividad lo vamos a entregar el próximo día lunes de la siguiente semana. Entonces, muchas gracias por su atención, buena suerte y Dios los bendiga. Gracias.